Ofrecer y acceder a información contrastada y de fuentes fiables parece haberse convertido en un reto en esta era en donde las redes sociales inundan nuestra vida. El desafío se muestra mayor en medio de una guerra y el actual conflicto entre Israel y Hamas no es la excepción. La amenaza es la de la desinformación, concretamente el fenómeno de los fake news, aquellas noticias falsas que pueden llegar a generar concepciones erróneas de la realidad. Esto es lo que vamos a analizar con Jordi Sarrión Carbonell, periodista, politólogo y experto en comunicación política. Señor Carbonell, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar precisamente hablando del episodio que está marcando este actual conflicto entre Israel y Hamas. Lo veníamos comentando, la guerra de la desinformación. Israel dice que fue un misil lanzado por la yihad islámica. Hamas dice que fue Israel. ¿Cómo puede la gente en esos momentos saber quién tiene la verdad, si es que existe? Hola Juan, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, primero de todo quiero empezar con una frase del dramaturgo griego Esquilo, que decía que en todo conflicto bélico la primera víctima siempre es la verdad, ¿no? Y entonces creo que esto refleja muy bien lo que estamos viendo y lo que está pasando con las fake news en la guerra, en el conflicto entre Gaza e Israel. Es muy complicado, hay muchas fuentes, siempre tenemos que intentar recurrir a fuentes fiables y sobre todo cuando vemos una cierta información a través de TikTok, lo primero que tenemos que hacer es googlear y buscar los medios de referencia y qué dicen los medios de referencia. Pero claro, ya digo que es muy complicado porque hay un mar de información. Antes la propaganda bélica se hacía desde los frentes, desde los propios equipos, digamos, propagandísticos de los estados o de los contendientes bélicos, y ahora a través de TikTok cualquiera puede difundir, ¿no? Es lo que tiene esta desintermediación de la información, que ahora cualquiera puede difundir material y puede difundir propaganda que puede condicionar al final un conflicto e incluso el posicionamiento de los actores políticos. Históricamente, este conflicto entre Israel y Palestina levanta muchas sensibilidades, genera muchos debates, particularmente el fenómeno de la desinformación en este conflicto entre Israel y la causa palestina y en esta actual guerra entre Israel y Hamas. ¿Qué impacto puede tener? Estamos viendo últimamente cómo una tendencia en las guerras, esto lo hemos visto últimamente con Rusia, ¿no? Era que la propaganda se hiciera desde fuera, es decir, que desde fuera, por ejemplo, desde Rusia, se intentase influir en otros conflictos o en otras contiendas para beneficiar los intereses de un país. Hoy lo estaba diciendo hoy justamente el Washington Post, no está siendo de momento el caso en el conflicto de Palestina y de Israel, ya que la mayor parte de la propaganda viene desde dentro del propio Estado de Palestina y desde dentro de Israel, ¿no? Mayoritariamente. Entonces estamos viendo cómo los dos estados están tratando de influir. Por ejemplo, Israel tiene a través de las cuentas de su ejército, tiene un control bastante grande de la información. Hay que recordar que algunas de las mayores tecnológicas del mundo vienen de Israel, y esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y después la propaganda y digamos la propaganda de Palestina está siendo muy diferente. La de Israel mucho más ligada a la diplomacia, mucho más ligada al lobby, y a su manera Palestina también está haciendo lobby con movimientos como el movimiento al boicot y las desinversiones y las sanciones a Palestina, el BDS, que están intentando presionar a través de las calles también para que cese el conflicto. Y aquí estamos viendo un poco cómo se está equilibrando, todavía estamos en los primeros compases, digamos, de esta guerra cruenta, y estamos viendo cómo se está equilibrando un poco la balanza. De momento parece bastante igualada, y hay que ver cómo va evolucionando este conflicto. Por lo que me dices y por lo que hemos visto hoy en día en esta sociedad de la información, entonces cada bando en cualquier conflicto es casi que un imperativo tener también como un brazo armado de desinformación o de propaganda. Sí, exactamente. Cuando nos metemos en un conflicto bélico, surge la eterna pregunta que nos hemos hecho muchas veces la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, que es si el fin justifica los medios. Que obviamente no, pero en una guerra, cuando estás enfrentado a otro bando, todo parece estar justificado, y con lo cual se hace fundamental tener también un frente, digamos, propagandístico, y también el frente, obviamente, que está muy ligado, ¿no? Que es el papel que juega la diplomacia. Las diplomacias, especialmente la diplomacia israelí, tiene un poder espectacular. Lo vimos justamente con España, que tuvieron un pequeño conflicto diplomático enviándose sendos comunicados, tanto
desde Israel hacia España como desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de España hacia Israel. Y sí, vemos que por un lado está la propaganda, por otro lado la diplomacia, y son una parte fundamental de lo que es un conflicto bélico y al final de lo que va a movilizar la opinión pública del mundo, porque no debemos olvidar que este es un conflicto bélico que se está siguiendo en todo el mundo, se está siguiendo en todo Oriente Medio, se está siguiendo en América Latina, se está siguiendo en Europa y se está siguiendo también en Norteamérica, con lo cual tiene una importancia crucial y hay actores de mucho peso implicados, como pueden ser los Estados Unidos, como es la propia Israel, como es la propia Unión Europea y como son todos los estados árabes. Jordi, ya nos comentabas antes que históricamente en el pasado ya hemos visto fenómenos de propaganda en tiempos de guerra, pero ¿qué diferencias hay entre la guerra de la desinformación de hoy en día respecto a los conflictos del siglo pasado? Pues me alegra mucho que me hagas la pregunta, Juan, porque ha cambiado totalmente la forma en que se hace la propaganda, ya que ahora es multidimensional, digamos. Y además, antes era unidireccional en el sentido en que era un equipo propagandístico, un Estado el que difundía esa propaganda que iba directamente al pueblo, pero ahora mismo el pueblo puede crear, las personas pueden crear su propia propaganda que a veces beneficia o a veces no beneficia, digamos, a los estados, con lo cual lo que cambia fundamentalmente es que ahora es mucho más difícil controlar quién emite esta información y con lo cual estamos ante un conflicto bélico en el que es muy difícil saber cuál es la verdad y por eso muchos analistas y muchos expertos hablan de posverdad. Como llegó a decir Trump en su momento, se trata de hechos alternativos, ¿no? Ahora mismo cada uno en base a sus valores, en base a sus creencias, construye o puede construir al menos su propia verdad. Y esto es un poco, creo, lo que ha cambiado. Recordemos algunas imágenes al final quien consigue la imagen y quien consigue la memorabilidad es quien gana. Recordemos algunas imágenes como la de los tanques de Tiananmen, los bombardeos de Guernica, recordemos también el desembarco de Normandía. Son imágenes muy potentes que a nivel propagandístico consiguen permear en los imaginarios de todo el mundo. Y un poco es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo la guerra retransmitida minuto a minuto, la crueldad de la guerra, estamos viendo bombardeos en directo, estamos viendo masacres, estamos viendo cómo civiles y niños están muriendo. Está siendo realmente duro, mucha gente está teniendo y tendrá de otros conflictos también como el de Rusia, que fue un poco de los primeros más grandes conflictos con estas circunstancias y con estas características. Sí. Secuelas y traumas, ¿no? Porque claro, al final estamos viendo todo de manera más explícita que nunca. Y ahora no existe Sí, ese control por parte de los estados del flujo de información que está circulando. Claro. épocas de saturación de información es un reto encontrar fuentes fiables, incluso hasta para nosotros mismos los comunicadores. Jordi Sarrión Carbonell, periodista, politólogo y experto en comunicación política, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y un placer. Muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Directo América de France 24.